Estamos en vivo, así que bienvenidos todos a esta tertulia Ludens número 6, Juego SAC. Mi nombre es Carlos Valenzuela y debo recordarles que las tertulias Ludens son espacios mensuales de conversación para compartir conocimientos sobre gamificación, aprendizaje, juegos y crecimiento. Hoy conversaremos ampliamente con Renato Canani. Bienvenido, Renato. Renato es facilitador experiencial y especialista en transferencia del aprendizaje, socio fundador de las empresas Props y Prolúdica, diseñador y desarrollador de procesos de aprendizaje de equipos en empresas, entre algunas Nestlé, Cencosud, Falabella, Huawei, BBVA, Scotiabank, Unilever, Adidas, BMW, entre otras. Hay una larga lista. Esta noche no nos va a alcanzar tiempo para enumerar todas las empresas donde Renato tiene una gran experiencia facilitando espacios, desarrollando personas, equipos, organizaciones. Nos acompañan también Jorge y Juan Pablo, socios fundadores de Cultura Ludens. Saludos, por favor, Jorge. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Herrera. Esta pequeña charla, esta pequeña tertulia, se hace con mucho cariño para todos ustedes, ya lo saben, ¿no? Como cada último sábado de cada mes, siempre tratamos de estar aquí presentes con ustedes, trayéndoles algo nuevo, siempre relacionado con la lúdica, con el juego, ¿no? Y con la gamificación también. Les recordamos que Cultura Ludens es una empresa, ¿no? que tiene que ver con todo lo que tenga que ver con la lúdica, ¿no? Hacemos un poco de gamificación, hacemos un poco de desarrollo de talleres, desarrollamos juegos, desarrollamos experiencias, ¿no? Y en base a eso creamos tertulias Ludens. Entonces, el día de hoy tenemos a Renato Canani, que es una charla muy esperada, ¿no? Sobre todo para mí, para nosotros, para el equipo, ¿no? Porque creemos que los esfuerzos que se están haciendo del lado de las empresas que maneja Renato van mucho por nuestra dirección, ¿no? Entonces, hoy vamos a conocer un poquito a Renato y todo lo que está haciendo. Te doy el pase, Juan Pablo, para que puedas iniciar la conversación. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, amigos. Buenas noches, Renato. Buenas noches a todos los que nos están viendo desde el live de Facebook. Gracias por acompañarnos. Después de un tiempo, porque el mes pasado lamentablemente no pudimos tener tertulia, así que extrañamos un poco este espacio para compartir con ustedes. Como bien dijo Jorge, digamos que tratamos un poco más de difundir el uso del juego, de la gamificación en estas experiencias educativas, en experiencias en la vida profesional de las personas. Y de verdad estamos muy contentos, como bien dijo también Jorge, de tener a Renato Canani esta noche, la tertulia del Bicentenario, porque queríamos tener a alguien con la experiencia de Renato, que ya tiene muchos años andando dentro del mundo del juego, de la lúdica, en la empresa y en la vida en general. Entonces, y también, bueno, estoy muy contento porque yo he trabajado con Renato, ha sido mi jefe en un momento de nuestras vidas, y ahí nos conocimos. Ambos también somos auxilios, tenemos mucho que compartir y estoy muy contento de verdad. Y bienvenido, Renato. Espero que esta tertulia y en este espacio ¿no? te sientas también como en tu casa, y queremos conocer un poco más de ti, ¿no? Te cedo el pase para que tu saludo. Claro que sí. Primero, un gustazo también, Juanpa, el cariño inmenso, toda la amistad y este espacio para que compartamos de la mejor manera. Una tertulia que es muy especial, época de Bicentenario de nuestra patria acá en Perú. También hay gente que nos va a ver en el extranjero, así que desde ahí un abrazo a todos los que se conecten y agradecer muchísimo. Gracias, Jorge, por tus palabras, gracias, Carlos, y desde ahí estoy convencido que con Cultura Ludens vamos a hacer cosas grandes. Pues creo que los que estamos en el mundo de la lúdica, el juego, la recreación, nos apasiona, ¿no? Entonces, algo que yo recuerdo muchísimo es literalmente a mis 15 años, cuando quería definir qué era lo que iba a hacer por el resto de mi vida, hice una lista y lo que más se repetía era la palabra jugar. Literalmente salía cada rato, me gustaba jugar un montón y venía de una cultura de un campamento en el Country Club del Bosque en Chosica, a las afueras de Lima, y el juego lo descubrí ahí. Y cuando dije, ok, si lo que más me gusta es jugar en la vida, la siguiente pregunta que me hice es,
¿qué debo hacer para vivir toda mi vida jugando? Y es así como elegí mi carrera, ¿ok? Es así como elegí cada paso que di, y hoy sí puedo decir, vivo del juego, vivo de la gamificación, de la recreación, de la lúdica, así que hoy vamos a conversar buenazo. Así que listos para comenzar. Qué genial, Renato. Porque sí, justo, mira, ya tenemos varios amigos ahí que mandan saludos. Nati Reyes, un gusto de verte. Sanati, saludos también de Viviana Córdoba. Sí, ahí están conectándose también a esta pequeña tertulia. Y queríamos también conversar un poco. Sabemos que normalmente se vincula mucho, ¿no? O sea, cuando escuchamos, ¿no? Juego, lúdica, gamificación. Cuando estábamos conversando hace unas semanas, ¿no? Coordinando la tertulia de hoy, tú me contaste algo, ¿no? Que es distinto. Por ejemplo, nosotros acá en Ludens, digamos que uno de nuestros espacios troncales es la gamificación, ¿no? El uso de herramientas del juego en espacios donde no necesariamente se usaba para jugar, ¿no? Como, digamos, una reunión formal, profesional, ¿no? Donde se supone que el juego no debería estar, ¿no? Y ahí se gamifica una clase. Tú me dijiste algo muy interesante sobre la diferencia entre juego y lúdica. ¿Es lo mismo? Según tu experiencia, ¿cómo lo ves? No, buenazo. Mira, primero que la primera empresa que formé se llamaba Prolúdica. Se llama Prolúdica. Ya el año pasado, por ejemplo, hice el traspaso, la venta de mis acciones, formé un nuevo emprendimiento y siempre he estado en este sector innovando, desarrollando y todo. Pero cuando creamos este nombre Prolúdica, más allá de la lúdica y a favor de la lúdica, ni nosotros mismos sabíamos que era lúdica. Entonces, aprender a tecnificar, a darle un concepto a las cosas y llamarlas por su nombre es clave. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Todo lo que es juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego, ¿sí? Eso hay que empezar a entenderlo. Entonces, el juego es ese espacio que es libre, donde tiene un contexto, donde tiene un tiempo, unas reglas determinadas y es libre. Y lo eliges de manera voluntaria. Si bien hay reglas, eres libre de elegir esas reglas y el juego es opcional. Entonces, esa libertad. Mientras que la lúdica, ¿okay? Es esa dimensión de la persona que habla del disfrute. Y la lúdica puede ser hasta contemplar algo, puedo hasta llorar, y estamos hablando de lúdica. Entonces la lúdica es una dimensión de la persona, es mucho más amplio lo que es la lúdica, mientras que el juego es ese espacio donde, es la libertad para interactuar, para poder jugar, vamos a ir al espacio y estas son las reglas del juego. Listo, ¿jugamos? Sí, juguemos. Entonces, esas distinciones se empiezan a mezclar por momentos, pero cada una tiene su propia definición, distinción. Entonces, cuando hablamos, y repito, ¿no? Cuando hablamos todo lo que es juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego. Entonces, esas distinciones, ahí ya estamos en un buen paso. Ya más adelante vamos a hablar de otras definiciones, porque aparece la gamificación, los juegos serios, el aprendizaje basado en juegos, y eso es clave también tenerlo como distinción. Así es. El ABJ, ¿no? El ABJ. Sí. ¿Puedo replicar, Juan Pablo? Claro, Jorge. Ahí está. Sí, bueno, no, lo que pasa es que es súper interesante esto que dices y no quería dejar pasar, que eso viene también desde la etimología, ¿no? En inglés hay una palabra que es play y se diferencia de game, ¿ok? Y en latín hay una palabra que se llama paida y otro que se llama ludus, ¿ok? Entonces el ludus básicamente es el juego que viene de la estrategia, ¿no? Y la estrategia no siempre va a terminar siendo un juego como lo conocemos, o sea, como el paida, ¿no? Que es de la palabra en latín. Uh-huh. Entonces, el paida es más el juego como nosotros lo jugábamos desde niños, ¿no? Como nosotros nos divertíamos jugando. Pero cuando hablamos de lúdica, básicamente nos ponemos a pensar en la estrategia, en el juego bien pensado, ¿no? En el juego con algún objetivo, ¿no? Básicamente es eso. Y eso es interesante. Y hay... Juanpa, ahí mira, hay algo que para el que le apasiona el tema de juegos, hay una Biblia, sí, hay una Biblia que es material sagrado de lectura para aquellos. Y es de Johann Huizinga y se llama Homo Ludens. Claro, el Homo Ludens. Y este es un libro que se escribió en el año 1938.
Y eso es de relevante porque dice que inclusive el juego antecede, es previo a la cultura. Entonces es interesante. Así que los que nos están viendo, todo lo que quieran relacionados a juego, Homo Ludens. Tomen nota. Sí, justamente Homo Ludens, en nuestras investigaciones es como nació nuestra, digamos, esta empresa, empezó como una tesis, ¿no? de nuestra maestría, justamente por Johan Huizinga, por el Homo Ludens, así por eso se llama nuestra empresa, por ese libro. Pero sí, tienes razón, Hernani, y justamente ahorita también me he acordado, por ejemplo, ¿no? El jugar hasta con las palabras, ¿no? El play y el games, ¿no? Y cuando uno piensa en juego, no solamente piensa, por ejemplo, ¿no? En esta diferencia. Una cosa, por ejemplo, en inglés, ¿no? El play es tanto como para jugar un juego, como hasta se dice playing games, ¿no? Que jugar un juego acá suena muy redundante en inglés normal, pero también para tocar un instrumento, ¿no? En inglés cuando dices play, por ejemplo, no sé, violin, ¿no? O sea, tocas, o sea, también juegas haciendo música, y también cuando se habla de deporte, ¿no? El deporte es un juego, pero a veces nos olvidamos en todas las dimensiones, ¿no? Del juego en sí. Yo ahorita también estoy en plena investigación sobre lo que trata el estado de juego, que es algo que, por ejemplo, nos habló una invitada anterior, Olga Osnayo, que es clown, ¿no? Tú también seguro sabes, porque tú también has hecho estudios de clown, ¿no? Ella hablaba mucho del estado de juego, y yo he vuelto a escuchar esa frase del estado de juego para educar, ¿no? Entonces, y también para enseñar. Entonces, ahí lleva a la siguiente pregunta que queríamos hacerte, que es algo que nos preguntaban mucho. Queremos aprovechar tanto los que nos están viendo durante estas tertulias que hemos tenido durante el año, ¿no? Estos beneficios, o sea, se habla mucho del juego, de la lúdica, la gamificación, pero ¿qué beneficios pueden traer eso a la vida profesional, ¿no? A la empresa? ¿Por qué las empresas deberían invertir en juego, ¿no? O sea, que normalmente se tiene, ay, no, eso es para de repente un outdoor, un open day, ¿no? Donde la gente juega, jala la soga, o sea, porque ¿qué beneficios traen en tu experiencia el uso del juego en las empresas? Claro, es interesante. Hay muchos estudios que lo respaldan, ¿no? Y esto ha ido, digamos, al pasar del tiempo profesionalizándose, ¿ok? Entonces, antiguamente, de repente un profesor de educación física hacía estas actividades recreativas. Y esto, como la recreación se ha venido investigando, hoy por hoy la gamificación, estas nuevas tendencias que salen, entonces se le da mucho mayor realce. E inclusive en las empresas, cuando íbamos al inicio a vender, y hablo hace 10 años atrás, no muchos conocían de estos espacios. Entonces, claro, lo que más conocían eran las famosas gincanas, ¿no? Que son estos juegos en formato rally, donde hay un punto A, un punto B, y se cumplen ciertas metas. Lo conocíamos todo y se reducía a este tipo de conceptos. Entonces, explicarles que había muchas más dimensiones, exploraciones, que solamente eso era un formato, pero que podía explorar diversos formatos la empresa, esto era interesantísimo. Entonces, ¿cuál es el beneficio principal? ¿Por qué las empresas empiezan a apostar? Primero, que tiene un impacto directo sobre el clima organizacional. Entonces, eso es algo que, ¡pum!, golpea con fuerza. ¿Y qué es el juego? La emoción pura. O sea, el juego genera emoción pura, y lo que hace en general es bajar esos niveles de defensa de una persona, de un colaborador que está en una empresa, y mostrar conductas, ¿ok?, que son observables y que se puede llevar a entrenamientos. Entonces, por eso los contextos lúdicos sirven muchísimo para poder entrenar un equipo. Bajo las barreras naturales, observo conductas, comportamientos, y a partir de eso entreno al personal. Entonces, por eso las empresas dicen, oye, qué genial, si invierto en este tipo de actividades, se empiezan a ver los resultados. Es por eso que las grandes transnacionales, las grandes empresas empezaron a marcar la pauta. Y hoy por hoy es algo que ya es muy demandado por las empresas, hasta en épocas de pandemia lo siguen requiriendo, así que buenísimo. Es uno de los principales espacios, Juanpa, impacto directo en el clima, la cultura organizacional, impacto directo en el desarrollo de competencias de un equipo a través del entrenamiento por medio de estos sistemas de actividades lúdicas, dinámicas, didácticas que se puedan desarrollar. O sea, por lo que dices, es como que el juego nos muestra más humanos y más como somos, ¿no? Un poquito, Sí, me has hecho sí. pensar a
hay un tipo de juego que a mí me encanta, que yo sé que a un montón de gente no le gusta, y no sé si me van a matar mis socios por decirlo, es la política. ¿Ya? La política a mí me encanta siempre, ¿ya? O sea, no voy a hablar de política, no voy a hablar de posiciones políticas, ¿ya? No, sino que es como un juego, ¿no? O sea, la política es en sí un juego, y ahorita me has hecho pensar, ¿no? Por eso en la política la gente se muestra, o sea, tú ves a la gente tal y como es. Y es curioso, yo estoy siguiendo una serie que en HBO, muy recomendada ahora que ya está HBO Max y que un montón de gente tiene, que se llama VIP, que es una comedia, con Julia no sé cuántito Dreyfus, que es que ella actuó en Seinfeld, es una genio de la comedia, que ella es una vicepresidenta, ¿ya? Ella es la vicepresidenta de Estados Unidos, por eso se llama VIP, ¿ya? Y, o sea, lleva la política, o sea, se burlan de los políticos, pero se ve como todos están en un juego, ¿no? Como el Juego de Tronos, por ejemplo, claro. ¿No? No sé si todos han visto Juego de Tronos, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, justo acá veo que en el Facebook, Mario Puga, saludos a Mario, que él es sociólogo de San Marcos, él dice que la sociología tiene un potencial para analizar estos procesos lúdicos, dice, ¿no? Y dice que me da la razón, dice, la política es un ejemplo perfecto del juego. Entonces, cuando en las empresas haces jugar a las personas, o sea, ¿qué se rompe? Tú por ejemplo, ¿qué has visto? ¿No? ¿Qué has visto que se puede romper? Porque también hay muchos mitos, ¿no? Hay mitos en cuanto al uso del juego. ¿Qué mitos tú has observado, especialmente en tu contacto? Más que nada de repente, ¿no? Al momento de tú querer aplicar alguna de las experiencias lúdicas a alguna empresa y que de repente has dicho, no, de repente por ahí no va, o porque no, o sea, han tenido alguna barrera. ¿Tú qué has visto ahí? ¿Sientes que hay alguna barrera todavía con el juego dentro de la empresa? Claro. Primero, mira, te comento lo que hablabas, ¿no? El tema de que ver la política como un juego es genial, ¿ok? Yo veo, por ejemplo, el hacer empresas como un juego, vivo la vida como que subiendo niveles y me la disfruto como un juego. Eso se llama actitud lúdica. Ese espacio donde empiezas a tener ese disfrute. Entonces, oye, mira, la política se comporta de esto, este es el personaje, y puedo empezar a ver esos ojos, ¿ok? Con esos ojos el mundo que me rodea. Entonces es un tema de actitud, de cómo afrontas la vida, cómo empiezas a verlo. Ahora, el tema de los mitos, leyendas de los juegos es interesante. Mira, hay una frase que a mí me encanta que dice Platón, ¿ok? Platón, mira, hace cuántos años, más viejito que Huizinga, decía que puedes descubrir, ¿ok? Más sobre una persona en una hora de juego, ¿ok? Que en más de un año de conversación. Y lo decía, o sea, si en ese espacio de juego se bajan esas barreras naturales, te muestras tal como eres. Si eres picón, ¿ok? O sea, quieres a todas costas ganar y si no ganas, pierdes los estribos. Todo eso se ve en el juego. Uno de los primeros entrenamientos, porque empecé súper joven en este espacio, tenía aproximadamente 23 años y me tocó un grupo de gerentes de una transnacional. Y uno de los gerentes empezó a romper y a pisar uno de los tubos. Hay una dinámica que se llama acueducto, que tienen que trasladar el agua de un punto A a un punto B, y a través de ductos se empiezan a conectar. Y como no calzaba, empezó a romperlo y a pisarlo. Y es esas conductas que empiezas a ver. Y era raro, porque la información que se tenía previa era que era uno de los líderes modelos. Y en el debriefing, porque ojo que puede quedar solamente en juego, pero tiene que haber un decantamiento en esa información. Ok, a partir de la vivencia, ¿qué es lo que aprendo? Entonces, ojo acá, y subrayamos, el juego no es el fin, el juego es el medio para poder generar un aprendizaje. El juego gatilla emociones, ¿ok? Pero esas emociones sirven como pegamento para generar aprendizaje delicioso. Entonces, ahí es donde se empiezan a romper esos mitos. Yo pensé que vine a jugar, pero en ese jugar empiezo a mostrar conductas que se parecen muchas veces, si no es todo, a la realidad. Entonces es como una radiografía, un escáner de qué está pasando por esa persona y por ese equipo. Y es riquísimo, porque cuando le entregamos un informe a las empresas, porque valoran esto, y que a veces lo hacemos de manera cualitativa, ¿ok? La observación de lo que tenemos, y hasta cuantitativa, porque mido las conductas de la persona. Entonces, en una escala de Likert, puedo ver si la conducta que responde a esa competencia está desarrollada o no desarrollada, y eso es interesante.
Entonces, ahí hay esas formas de medir, de poder observar. Entonces, se desmitifica, no solamente el juego, sino el juego empieza a ser una herramienta para poder desarrollar a mi equipo. Es un medio para poder entrenar esas competencias y llevar a mi equipo a un siguiente nivel. Y ahí mencionaba al principio, he acompañado a grandes empresas, es delicioso, es exquisito ver cómo empiezan a crecer, cómo empiezan a tener resultados, porque lo que te van a pedir siempre, Juanpa, es resultados. Entonces quiero que al final mi gente venda más, quiero que mi gente trabaje en equipo, se comunique mejor, quiero desarrollar perfiles de liderazgo. Esos KPIs, esos indicadores son lo que te van a pedir finalmente las empresas como resultado. Así es. Entonces, a ver, claro, me has hecho acordar también, justo hoy día que salió la noticia en los Juegos Olímpicos. Estamos hoy en el mundo de juegos, estamos, ¿no? Claro. Hablamos en los Juegos Olímpicos, me ha hecho acordar, hoy día salió, yo creo, el tenista Djokovic, que estaba perdió, dice que perdió horriblemente, y así como el gerente de esta gran transnacional, agarró su raqueta y la comenzó a romper, ¿no? Justo salió también hace poco, ¿no? De esta atleta estadounidense, que dejó de participar en varios por también psicológicamente. Entonces, digamos que el juego también no solamente te hace disfrutar, te hace divertir. Por ejemplo, es algo que siempre en todas las tertulias sale, ¿no? Que por ejemplo, yo juego para divertirme. Entonces, tú ya me conoces, ya me gusta mucho divertirme. Cuando me ponen muchas reglas en un juego, yo me aburro, ¿no? Por eso cada vez, y Jorge se desespera, porque a Jorge le encanta explicar las reglas. Esta regla es así, esta regla es así. Jorge es súper buen jugador, así estratégico, juega a ganar, ¿no? Yo juego a divertirme. Entonces, si me explicas las reglas, yo me aburro, no te escucho, no entiendo. Mi cerebro se cierra, ¿no? Yo me divierto, me gusta hacer que el otro se moleste, que Jorge se piconee, que Carlos se piconee, por eso ya no jugamos. Pero digamos que en el juego se ven estas, ¿no? Como tú dices, esta humanidad, ¿no? Esta humanidad. Por eso ahí, por ejemplo, Javier Ibargüen en el Facebook nos dice, ¿no? Rompe este status quo, ¿no? El gerente baja al llano, ¿no? El gerente baja al llano, sí. Y ya, digamos, es uno más y está perdiendo y sale, ¿no? Sale su humanidad, lo que tiene dentro, que de repente se trata de controlar, ¿no? Pero entonces, ¿qué otras, por ejemplo, barreras, otros mitos aparte, ¿no? O sea, te piden KPIs, ¿no? Los famosos KPIs, te piden o sea, obviamente, las empresas para poder aplicar estas dinámicas, estos conocimientos de la lúdica, tienen que invertir dinero, ¿no? Y en tu experiencia, tú, de repente, ¿qué es lo que más te han pedido? O sea, yo voy a invertir en ti, en lo que vas a presentar, en esto, pero ¿qué es lo que más te piden? O sea, ¿te piden que vendan más o que la gente deje de odiarse entre ellos? Entonces te piden, como el juego a ti prepara. ¿Qué es lo que te han pedido? No, buenazo. Primero un saludo a Javier Ibargüen, Jesús, Viviana, que están conectados ahí, Nati, Víctor Miguel, hasta Eliana Davis, saludos desde California, nos manda un saludo también. Mira, estamos internacionales ahí con Cultura Ludens, así que súper chévere, porque también hay gente de Colombia como Viviana, así que un abrazo para ellos. Y respondiendo a eso, cuando hice mi tesis, pues Prolúdica es parte de esa investigación. Salí al mercado y me entrevisté a todas las empresas que ofrecían este tipo de servicios y a las empresas que requerían este servicio, grandes empresas, y esa pregunta les hice, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más capacitas? Y lo validé después en el trayecto, y siempre hay 3 competencias que son las principales que piden entrenar: comunicación, trabajo en equipo y liderazgo. Y la cuarta, por ejemplo, es resolución de conflicto, mención honrosa. Pero estas 3 son las que más se entrenan y se capacitan. Entonces, son las demandas normales que esto. Y ojo, hay que saber escuchar esas demandas. Muchas veces, oye, un favor, puedes hacer una actividad, un team building, ¿ok? Donde la gente se comunique mejor. ¿Ok? ¿Y por qué quieres que se comuniquen mejor? Porque quiero que trabajen en equipo. ¿Y por qué quieres que trabajen en equipo? Es que el líder, mira, no necesariamente tiene llegada con el equipo. ¿Y por qué el líder no tiene llegada con el equipo? Y lo que era de repente un tema de comunicación o trabajo en equipo, de repente terminó en un proceso individual con el líder del equipo. Entonces, empezar a diagnosticar a aquellos que estamos ofreciendo estos servicios es clave e importante.
¿Ok? Entonces, primero es tener un adecuado diagnóstico. A través de preguntas, entender cuál es el dolor real. Y acá me encanta porque dentro de Proludic hicimos un sistema, tipo un embudo, para saber cuál era el dolor real de la persona. Y así éramos acertados, porque puede ser una forma muy bonita, espectacular, pero no le sirve para nada a la empresa. Entonces, eso es clave, saber ser asertivo. Y es por eso que también, ojo, y en el mercado, y como en toda industria, lamentablemente hay personas que, claro, ofrecen esto sin conocer, sin ser especialistas en el tema, y malean el mercado. Y entonces muchas empresas empiezan a desconfiar, pero vuelvo a repetir que el mercado se volvió también más especialista y sabía qué profesionales convocar y sabía qué solicitar. Es interesante cuando también de una empresa te dice, mira, he detectado esto en mis colaboradores y quisiera desarrollar esto, y aquí es donde entras tú. Muy bien, entonces se codiseña con el cliente. Entonces acá es importante que sea valioso en forma y fondo. Hay algo que cuando yo vendí estos servicios, hay una frase que a mí me encanta, que dice, necesitamos hacer tangible lo intangible, porque esto es un servicio. Entonces, ¿cómo hago esa tangibilización de la lúdica, del juego, esto? Mira, más que me lo cuentes, muéstrame cómo se va a ver ese programa. Entonces, era interesante llevarle casos de éxito, video, fotografías, en que empiecen a ver de ellos justamente lo que era esta experiencia y que podían replicarla y vivirla justamente en sus empresas y que hayan tenido éxito. Eso también les decía, ok, lo puedo hacer. Así es, Juanpa. Wow. Hoy he estado escuchando varias conversaciones justamente sobre esto, y Lobito Cana nos comenta que Angelo Caro, por ejemplo, estaba recontra relax, ¿no? Con solo poder lograr su meta y objetivo. El skateboarder, el peruano. Yo quisiera diferir un poquito, ¿ya? Porque yo cuando vi a Caro en las pruebas, veía que cuando fallaba, por ejemplo, tiraba su tabla y la tiraba así, y la tabla se iba por allá, ¿no? Una cosa que yo decía, a este chico le falta, o sea, le ha faltado jugar más juegos de mesa en el que ponga a prueba digamos que su carácter, el control de sus emociones y ese tipo de cosas, ¿no? Porque si lo hubiéramos probado un poquito más, digamos que en otras experiencias, no de frente, digamos, en el juego, de repente alguien lo pudiera haber coachado, ¿no? Y decirle, oye, mira, esto no lo puedes hacer en una competencia internacional, ¿no? Lo mismo con lo de Djokovic, ¿no? Entonces, tirar la raqueta y ese tipo de cosas. Pero a ver, en el juego, o sea, yo sé que en una competencia internacional, estamos hablando de las Olimpiadas, representas a un país, ¿no? Pero no sé qué, o sea, si son juegos, también hoy día, por ejemplo, vi una nadadora sudafricana que rompió un récord mundial, no se había dado cuenta, y cuando vio la pantalla se dio cuenta que había ganado el récord, y vinieron sus amigos, vinieron las estadounidenses de otros países a abrazarla, ¿no? O sea, creo que, no sé, es mi opinión. O sea, sí está bien, ¿no? Por ejemplo, cuando jugamos hay piconería, puede haber hasta un poco de violencia, porque nos volvemos uga, pues como decía Huizinga, o sea, nos volvemos súper, lo de adentro sale, ¿no? Viene nuestro hombre primitivo. Entonces, pero, o sea, no sé si en el juego se debería controlar, obviamente sin hacer daño a nadie, ¿no? O sea, tampoco no vas a agarrar el tablero, la tabla y le tirar la cabeza al otro porque estás perdiendo, porque te está haciendo trampa, ¿no? Pero sí, sería obligatorio controlarse, no sé, ahí Carlos creo que también tiene la mano levantada, Carlitos. Carlitos es más formal. No, quiero preguntar de otra cosa, porque cuando lo escuchaba atentamente a Renato, he visto que tiene formación de coach, y la manera en que él le preguntaba a las empresas sobre la necesidad, la iba aterrizando a través de preguntas poderosas, ¿no? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué sucede esto? Y el líder. Entonces, eso por una parte, ¿no? La formación, la manera de preguntar, el aterrizar la necesidad a lo que está detrás, ¿no? Y lo siguiente es que hablamos también de competencia, ¿no? Entonces, aparte de la lúdica o de la gamificación o del juego, el acercamiento a las empresas, de tu experiencia, para ti significado una inversión en otro tipo de aprendizaje, ¿no? Porque es otro mundo, ¿no? El ir
no sé, a utilizar el juego para la educación, para las organizaciones, que la mayoría, o no sé si todas, esperan un retorno económico y que las personas sean más productivas o que empiecen a trabajar juntas. Entonces, esperan cosas concretas. Entonces, desde tu experiencia, yo iba a preguntar, ¿qué otras cosas has tenido que sumar a tu mochilita para poder ofrecer tus servicios, para poder hacer tangibles? Hablamos de KPIs, entonces tú vas a tener que meterte a ver qué es un KPI, qué cosa es un KR, qué es un no sé qué cosa, el Balance Scorecard, para entender el lenguaje de la organización, por más que tú vengas o tengas una formación o no. Si quieres estar en este mundo y prestar tus servicios para las organizaciones, de alguna manera tienes que hablar el mismo lenguaje, ¿o no, Renato? Totalmente, ¿no? O sea, al inicio yo no sabía que era un Balance Scorecard y no sabía en qué punto estábamos hablando de la organización, y muchas veces te va a tocar hablar con un gerente de un área, con alguien que está tomando las decisiones, y ese lenguaje es parte de tus clientes, ¿no? Entonces, esto es un tema comercial, es un tema que tiene mucho de diversión, pero tiene una gran responsabilidad. Estás tratando con seres humanos. Yo me acuerdo que mi primera certificación con GERSA, un grupo de México en dinámicas grupales, tenía mi primera dinámica de grupo, ¿ok? Que hasta ese nombre está mal dicho, dinámica, ¿no? Es una técnica dinámica, se podría decir, pero de todas maneras eso hablamos después. Pero el tema era que yo era una dinámica muy introspectiva y los hice llorar. ¿Okay? Y dije, yeah, pucha, que la logré, moví emociones y todo. Y que me dieron un feedback, ¡pum!, duro, porque me dijeron, Renato, es fácil abrir, pero es difícil cerrar. Entonces, hay que tener mucha responsabilidad, porque cuando hablamos de lúdica, puedo mover emociones. O sea, el otro día, hace menos de una semana, estaba con Javier Ribarben ahí, que estaba conectado, y el equipo que estábamos entrenando en ese momento empezó a llorar. Algunos de los participantes se conmovían. Y no era algo que, fuerzo para que suceda eso, sino hay que llevar mucho el pulso al grupo. Y eso tiene que estar respaldado por herramientas, sí. O sea, no puedo pararme al frente, ok, oye, soy muy bueno extrovertido. Ahí me sirvió mucho, sí, la oratoria, me sirvió el teatro, me sirvió diferentes espacios para poder tener esa expresividad, esa llegada. Pero también detrás ese manejo de lo que es coaching, desarrollo humano, y esas certificaciones se van sumando a esa mochila de lo que yo denomino que es los que trabajamos con organizaciones. El mejor perfil desde mi punto de vista para poder atender una organización es el rol del facilitador, que es aquella persona que facilita los espacios de aprendizaje. Es decir, lo más difícil lo hace fácil. Ese es su rol. Y yo lo que aplico es la metodología de educación experiencial, que es el aprender haciendo. Entonces, soy un facilitador experiencial. Y lo que me he especializado es en metodologías didácticas, porque lo puedo hacer de muchas formas y hay un abanico. Por ejemplo, puedo hacerlo a través de dibujos, ok, y hay personas muy buenas, por ejemplo, Adriana Feinstein en Argentina, ella capacita a través de todo lo que es Visual Thinking, y desde ahí genial. Pero mi expertise va hacia esas metodologías experienciales donde genero un contexto como un simulador, donde recreo las experiencias de lo que puede estar sucediendo en la organización. Entonces, ese diseño solamente para 1 hora, 2 horas, un programa de 36, 48 horas, necesito tener un expertise detrás, e inclusive de repente no soy el único. Tengo un equipo de psicólogos, tengo equipo de sociólogos, equipo de recreadores que complementan para poder atender a ese cliente. Y hay una frase máxima que tenemos en República que dice, ¿no? Necesito entenderte para atenderte. Entonces, y si yo no tengo ese expertise, necesito convocar al especialista para que pueda apoyar y complementar eso. Así es, Carlos. Así que, buena pregunta, y siempre con profesionalismo es clave. Y las organizaciones lo huelen, ya, como digo, están súper especializadas, así que cuando le quieres vender algo que no es, muchísimas gracias. Siguiente. Muy bien, entonces estamos ahí. Excelente. Sí, justo ahí. Pero, sí, Jorge. Sí, okay. Hay una pregunta por ahí. Sí, lo que pasa es que hemos estado hablando del juego en las empresas,
como algo para poder conocer a las personas, ¿no? Entonces, una herramienta para llegar hacia lo más profundo de la personalidad de las personas, donde afloran las cosas. Pero yo creo que también hay, digamos que, otra forma de aplicar el juego, ¿no? O sea, el juego para capacitar, por ejemplo, ¿no? O sea, con un objetivo específico para poder capacitar, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, hay una empresa amiga nuestra que se llama Anevi, que hizo un juego que se llama Sembrando Agua, que fue para que las personas, no solamente las personas de la empresa, sino que las personas que estaban relacionadas con con la empresa, conozcan un poquito las cuencas de los ríos, cómo llegaba el agua desde arriba, ¿no? hacia las personas, ¿no? Y digamos que otra ramificación de esto podría ser el juego como motivador, ¿no? Y ahí es donde entra la gamificación, para cumplir objetivos, ¿no? Entonces creamos un juego que tenga que ver con nuestros objetivos, con el cumplimiento de nuestros objetivos. Pero básicamente nosotros no vamos a trabajar jugando, sino que vamos a lograr pequeños objetivos y nos vamos digamos que a motivar de cierta manera aplicando premios, aplicando logros, reconocimientos, y eso también es un poquito parte del juego, ¿no? En base a eso hay una pregunta, ¿no? Por ejemplo, Úrsula nos dice, ¿se puede trabajar la inteligencia emocional a través de actividades lúdicas? ¿No? Es una competencia fundamental para los líderes. Está hablando, por ejemplo, un poquito sobre la capacitación ahí, sobre tratar de rescatar, ¿no? Un poco o desarrollar competencias a través del juego. No, súper interesante. Y es como el ejemplo de los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, si normalmente al jugar tiro la raqueta, ¿ok? Hay diferentes tipologías de jugadores, ¿no? Entonces existe ese killer que va directo a matar a ese juego. O aquellos que van a socializar un juego, quiero pasarla genial, entonces, o esos espíritus libres, pues como Juanpa que le gusta y empieza, o aquellos maestros que empiezan a explicar. Ahora, si yo voy a jugar de manera profesional, ¿ok? Entonces, desde ahí, hay una frase que tenemos en Props Escuela, mi nueva empresa, que es el tema de, dice, descubre como niño, juega como experto. Entonces, esa capacidad de asombro que tienes y empezar a jugar como experto. Y el tema de la inteligencia emocional se puede entrenar a través de estas experiencias, estos entrenamientos donde diseño una experiencia lúdica, didáctica, para simular estos espacios de frustración. O sea, el juego que se diseña está especialmente creado y diseñado para que no gane la persona. Entonces, ¿qué va a aflorar? Frustración. Le llega, le molesta, le incomoda. Es horrible. O sea, dijimos que esto era lúdica. No es que la voy a pasar chévere. No. O sea, tuvimos a este último equipo que estamos entrenando y la frustración en una de las actividades era necesaria para que este equipo tuviera un quiebre para ir a un siguiente nivel. Pero si no se topan con esta realidad, algo no está funcionando en la organización. Entonces no se dan cuenta, es ciego para ellos. Entonces poder clarificar esta situación, este contexto, era muy interesante. Y el juego era idóneamente diseñado para frustrarlos. Entonces, el tema de manejo emocional, el manejo de mis emociones es interesantísimo. Y también comentaba Jorge el tema de cómo aplicar la gamificación, ese reconocimiento. Por ejemplo, hay herramientas tan simples como esta que se llama los neuros, que está basado en las inteligencias múltiples, ¿ok? Y desde ahí cada uno de estos neuros tiene unos personajes. Por ejemplo, ¿no? Tengo acá a Celia Cruz y vale 5 neuros. Entonces empiezo, por ejemplo, a tener otros personajes, ¿sí? Y, por ejemplo, vale 100 euros. Entonces, los euros es un tipo de moneda con las cuales voy a interactuar con las personas. Empiezo a interactuar, empiezo a tener esa experiencia para poder justamente motivar en gamificación hablamos de engagement, ese enganchar a las personas y que estén ahí. Oye, quiero más, quiero tener neuros. ¿Y qué hacíamos al final? Puedes hacer una subasta, un sorteo, un reconocimiento, aquel que obtuvo mayor neuros. Oye, ¿puedo compartir mis neuros con esto? Y se vuelve a hacer un intercambio esto. Una simple herramienta puede convertir un gran aprendizaje para una empresa. Y das ese contexto, ese marco a ese aprendizaje. Entonces, sí, se puede entrenar múltiples competencias porque es un escenario donde estás interactuando con personas. Y el juego, lo que hemos dicho en todo momento, es potencia, dinamiza,
exalta, es como esa sal, esa pimienta, esas emociones. Afloran las emociones y se los garantizo. Qué bacán, Kanani. Justo, bueno, también saludos a Isa Kuwabe, que nos está viendo desde Japón. Acá los saluditos como programa en vivo. ¡Desde Japón! Estamos más internacionales que nunca. Súper internacionales, saludos a todos los. ¿Qué horas en Japón, Juanpa? ¿A ti que te gusta la cultura japonesa? ¿Qué horas por allá? 10 y 40 de la mañana del día domingo, ya en Japón. Un abrazo. Sí, son 14 horas. Entonces, ya ahí, tranquilo. Y es mañana, ¿sabes? Su domingo, ya es mañana, es el futuro. Y ahorita que han estado comentando, ¿no? Estos de los neuros, de la gamificación, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta, bueno, Jorge también y Carlos, nos gusta mucho, nosotros somos docentes, ¿no? En universidad, en colegio, y nos gusta mucho aplicar, y eso también digamos que es la base de esta pasión, ¿no? En el juego, aplicarlo en aprendizaje, no solamente en empresas, sino aprendizaje obviamente en clases, ¿no? Y más ahora, en este contexto de pandemia que hemos estado en virtualidad, han salido muchas herramientas, ¿no? Así como físicas, virtuales, para que los chicos, ¿no? Y el profesor puedan, digamos, interactuar, jugar. Yo, algo que he hecho este ciclo es, me ha hecho acordar con lo de los neuros, los puntos, ¿no? Yo no les pongo calificación a mis alumnos en la universidad por participación como una nota, ¿no? Sino por cada, digamos, buena pregunta o por ayudar a sus compañeros, ellos se ganan lo que yo les he puesto, Juanpa puntos, esos son mis neuros, ¿no? Y eso he logrado hasta crear un mercado negro de eso, ¿no? O sea, los chicos han comenzado y el juego ya comenzó a expandirse y a un poquito, ellos comenzaron a apropiarse del juego, que digamos, ahí fue donde yo me di cuenta este poder, ¿no? O sea, ya como confirmar el poder. Y eso ha sido de repente, digamos, y he tenido feedbacks de los propios alumnos muy contentos, ¿no? De que se les hacía más fácil, algunos inclusive que tenían problemas de repente para participar en clase, peor estando en virtualidad, ¿no? Con eso se han sentido incentivados, ¿no? Acá saludos a Eliana de California también, están todos así, todos los quieren sus saludos, esto ya parece Está bien. Programa acá, tipo, pero muy bien. Eso nos encanta que estén de Estados Unidos, de Japón, siempre saludos a todos y acá aprendiendo juntos. Y justo quería ir a una parte que queríamos, que es la carnecita, que es estos ejemplos, ¿no? Pues creo que ahí tienes preparado también un pequeño videíto sobre ejemplos de juego o estos ejemplos reales que tú nos puedes contar en tus experiencias con estas empresas, ¿no? A ver, ¿qué nos tienes ahí preparado? Antes de darle el paso un ratito a Renato, yo quería contar sobre los puntos, porque tú has puesto tu ejemplo de puntos, ¿no? Yo en clases también he manejado puntos muchas veces, y una de las, bueno, tú hablabas de un mercado negro que era la compra-venta de puntos entre alumnos, ¿no? Nosotros pusimos una vez un mercado, pues, real de puntos, en el que tú podías canjear cosas por puntos. Los alumnos podían canjear. Una de las más pedidas, ¿no? de la tabla para poder canjear puntos por algunas cosas era 15 minutos de sueño. Así se llamaba. O sea, tú coleccionabas tus puntos con cosas buenas, ¿no? Entregabas a tiempo las tareas, sacabas buenas notas en los exámenes, participabas, así como canchas jalabas tus puntos y de pronto tenías 40 puntos y decías, ya, profe, yo con estos puntos voy a canjear este ítem que se llama 15 minutos de sueño. Ya, bueno, tienes el derecho, dame tus puntos, ¿no? Entonces era todo un comercio de puntos, pero hacía que la gente se mate por estudiar, por aprender. ¿Y dormían, Jorge, en plena clase? En plena clase, los dejaba dormir 15 minutos, pero si se lo han ganado, ¿por qué no? Yo también lo haría. Claro, es el premio. Genial. Es la motivación, sí. Yo también en clase permitía, por ejemplo, no sé, que entregaran su tarea 2 semanas después. O sea, es que los puntos los canjean en su caso que hemos aprendido a hacer eso, ¿no? Es que es genial. Pero, mira, hay una empresa donde yo me entré y había gente durmiendo en el piso. Esta empresa tiene ascendencia china y los chinos descansan y duermen. Algo de lo chévere de mi trabajo ha sido visitar desde dentro de las empresas, y me refiero a Huawei, ¿okay? Que yo antes le decía, hola, ¿son Huawei? No, somos Huawei, ¿okay? Entonces hasta aprendes a pronunciar bien el nombre de tus clientes, y es interesante porque tenían esa cultura y los chinos dormían en el piso.
Entonces, ha sido culturas hermosas que me topó Nestlé, por ejemplo. Es interesante, aparte que vas y te regalan todo el chocolate ese lado, puedes comer todo lo que quieras. Y culturas como Kimberly-Clark, Adidas, Cencosud, BBVA, tú los ves por dentro y es un vacilo. Cada uno tiene su propia cultura, sus propias necesidades, como si fueran diferentes personas con diferentes emociones. Pero es eso, chévere. Entonces, lo que vivía Jorge con sus alumnos era genial. Carlos, ¿quería decir algo? Sí, déjenme hablar, dice Carlos. Yo lo veo, y lo veo eso también, lo que hablabas del sueño. Yo soy trainer de Management 3.0 y les plantea justamente esto de, si ves a un compañero tuyo que está durmiendo, lo ves bien, lo ves mal, le das feedback, ¿qué pasa? ¿No? Y luego les contaba esto de la China, ¿no? Que es bien visto y es de respeto, porque implica que, imagínate, Juan Pablo ha dado todo de sí, que ha llegado un momento en que pues necesita descansar para seguir avanzando, para seguir aportando. Entonces el hecho de que duerma está bien visto, ¿no? Entonces es parte de la cultura, ¿no? A nosotros puede extrañarnos, pero puede ser algo normal. Entonces, nada. Es parte del premio, ¿no? Depende de cómo, cuán dispuestos estamos a abrir nuestra mente, ¿no? En liderazgo, en desarrollo de competencia, trabajo como equipo y entender a la persona como lo primero, ¿no? Y a partir de eso, pues, viene todo lo demás, ¿no? La educación, el aprendizaje, el entrenamiento y lo que queramos, ¿no? Claro que sí. Dale, Kanani, ahora sí con el video. Bueno, vamos a ver, porque muchos se preguntan, ya, ¿y cómo se ve un juego en las organizaciones, no? O sea, ¿cómo puede jugar, por ejemplo, un grupo gerencial en época de pandemia? Poco a poco se ha ido retomando en esta nueva covidianidad, se ha ido retomando el tema de la presencialidad. Entonces, por ejemplo, los eventos que se organizan, todos aquellos que están, tanto staff como participantes, todos están con una prueba de descarte, hay unos protocolos COVID muy, muy exigentes y ya se puede tener esto. Y también en la virtualidad se han dado grandes eventos y grandes experiencias. Entonces, el diseñar una experiencia de aprendizaje es un arte. Yo lo diría es un arte, porque tiene que ser tanto en forma y en fondo, porque va a llegar una necesidad de tu cliente. Y por ejemplo, voy a compartir en breve un video del Banco Continental, el BBVA. Y fue una experiencia magnífica, maravillosa, que pudimos compartir con ellos y nos fuimos al desierto de Paracas, en Ica, a 4 horas de Lima, para los que nos están viendo de Japón, California, de todas partes, y de Colombia, un abrazo. Entonces, esta experiencia es un formato rally, una experiencia off-road, fuera de ruta. Entonces, este formato rally que comentábamos, oye, existe el formato rally en las gincanas, es lo más conocido, pero este es un formato rally donde vas de un punto a otro, como si fuese tipo una búsqueda de tesoro en el desierto, pero tienes coordenadas a través de GPS, donde los participantes tienen que navegar literalmente en el desierto y guiar a sus camionetas para llegar de un punto a otro. Y en el camino pasan situaciones inesperadas, que es justamente, justo se atoró tu camioneta, pero esto todo está controlado, hay pilotos profesionales que acompañan estos procesos de aprendizaje y coaches, en este caso nacionales, internacionales. Hubo este espacio lo codiseñamos con Ángel Pastor, con Pepe Pastor, los grandes amigos, y pilotos profesionales para no poner en riesgo. Puede ser muy wow, muy genial, pero si algo va... eso puede poner en riesgo la vida de los participantes. Entonces, eso es importantísimo. Así que vamos a ver lo que fue esta experiencia. Voy a compartirles un video para que puedan ver cómo es una experiencia lúdica, didáctica, que va a generar justamente esa observación de conductas y fortalecimiento del equipo como tal. Entonces, vamos a hacerlo lúdico. Luces, cámara, acción.
Genial, que entonces vimos lo que fue Ruta One Team. o sea, es como llevarte un juego real de carreras, ¿no? Pero o sea, con carro, en un desierto, o sea, alucinante. Me ha alucinado el nivel obviamente, de diseño, de creación, de creatividad, de aplicación lúdica. Ellos, cuéntanos un poco más de detalle. Ellos eran gerentes, o sea, y nos contaste que había todo este tipo de seguridad. Cuéntanos, por favor. Claro que sí. De todas maneras, hay algunos detalles que voy a obviar, obviamente, por preservar Claro. los detalles de la empresa, pero en líneas generales es un evento para el fortalecimiento del equipo del Banco Continental. Entonces, este One Team, un solo equipo, empieza a generarse. Estas grandes empresas como el Banco Continental promueven mucho el tema de una cultura organizacional justamente que vaya a un siguiente nivel. Entonces nos convocan para poder diseñar una experiencia donde se pueda vivir justamente estos retos en pleno desierto. ¿Tienes el mejor escenario que es la naturaleza? Ahí ya tienes el contexto dado para que el equipo pueda entrenarse como tal. Empiezas a sacar lo mejor de este espacio, convocas a estos pilotos profesionales, un equipo de soporte, un equipo de seguridad, hay una ambulancia, hay paramédicos que están alertas, atentos, hay personas en las dunas instaladas con radio satelital por si algo pasara, sucediera, todo tiene que quedar a detalle. Ellos están jugando. ¿Okay? Yo estoy generando el espacio para que el juego sea seguro y se pueda dar de la mejor manera la experiencia de aprendizaje. Y el equipo en cada estación, digamos estos checkpoints donde ellos llegaban, hay un decantamiento de aprendizaje. No solamente es, qué bonito, subo una camioneta y vivo en las dunas. No, sino es que el juego es la herramienta, es el medio para llegar a un aprendizaje. Y en este caso fue el desarrollo de este equipo como tal. Es más, Wow. ahí se ve bien cómo, por ejemplo, el hecho de que la llanta se atorara en la arena, ¿no? Y que tuvieran herramientas para poder sacarla y que formaran un equipo y que dejaran a los mismos gerentes, ejecutivos de alto nivel, hacer su chamba, organizarse, ver cómo salían de esa. Yo supongo que es algo totalmente armado también, ¿no? O sea, que buscaban ese tipo de experiencias para poder, digamos que aprender cierto tipo de competencias, reforzar, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, hay experiencias que están prediseñadas y experiencias que también sorprenden y pueden darse, ¿no? O sea, este tipo de espacio estás en el desierto. Puede suceder una paraca, por ejemplo, ¿ok? Que son estos mini tornados, para que nos entiendan los que están viendo de arena. Y desde ahí eso también es un contexto que podría complicar las cosas. Entonces puede perderse una de las camionetas. Tienes un GPS y si no lo sabes y hay puntos donde intencionalmente podemos poner un desvío para un grupo y otro subgrupo se va por acá. Entonces, ¿qué hace el equipo? Se divide, empieza a tener esos contextos de complicaciones. Entonces, sí, la experiencia está adaptada para que genere un aprendizaje como tal. Y esto, por ejemplo, y Renato, ¿y cómo se ve también en la virtualidad, ¿no? Porque estos espacios donde empiezo a retar a un equipo a ir a un siguiente nivel es interesantísimo. Entonces, por ejemplo, hay una experiencia que estuve desarrollando en conjunto justamente con varias personas, Javier Ibarwen, también apoyo desde México, el TEC de Monterrey, diseñó un simulador experiencial para equipos basado en montañismo. Por ejemplo, este montañista especialista Alexei Faraón nos asesoró para poder tener una experiencia real de lo que es una escalada de una cumbre, ¿ok? Y desde ahí. Entonces, nosotros en Perú tenemos la montaña considerada más hermosa del mundo. ¿Y cómo es escalar? Es el Pamay. Entonces, es interesante cuando tú lo sitúas en un contexto. Y siempre antes de la experiencia tienes muchas veces esos espacios de rompehielo, de socialización, de interacción, donde los participantes se conocen y reconocen como parte de un mismo equipo, ¿no? Entonces tienes estos simuladores donde, por ejemplo, te dicen marcas de automóviles. Por ejemplo, Juanpa, Jorge, ¿qué marca de automóviles conocen? Y voy a correr 15 segundos para ver cuántas marcas mencionan. A partir de ahora, Vale, ya me ganó. Audi, Este, Dodge, Ford, Toyota, BMW. Toyota, Porsche, y empiezo a diseñar y eso. Entonces, el tiempo empieza a correr y ahí voy a esta acumulación de puntos y puedo tener diferentes contextos y eso.
Entonces, en este caso, entrenar el sentido de urgencia era clave para esta empresa. ¿Ok? Entonces empiezo a diseñar y tengo un video donde ellos contextualizan qué es la experiencia que van a vivir. Entonces tienen esos retos, esta travesía de lo que es escalar una montaña. Tienen que tomar decisiones a lo largo de toda esa experiencia. ¿Ok? Y ellos van descubriendo, solamente se les da cierta cantidad de equipaje y todo. Ahora último me he encontrado en esta etapa de diseñar estas experiencias de aprendizaje, donde hay una ruta que ellos deben escalar, tiene un contexto cada uno de estos cascos de escaladores que ellos utilizan, tienen que seleccionar los elementos con los cuales van a entrar a esa aventura, así como entraron al desierto y tenían ciertas herramientas que seleccionar para poder desarrollar esa camioneta, es acá también en la virtualidad donde empiezo a ver estos espacios como tal. Y voy empezando a llevar al equipo una experiencia donde toma decisiones en cada momento, desde seleccionar los elementos hasta empezar a ver que hay situaciones inesperadas como tal. Esto es Cumbre, por ejemplo, una experiencia que ha sido especialmente diseñada para la virtualidad. Y les muestran los videos. Recuerda que hay que generar emociones. Es chévere, claro que sí, Juanpa. Claro. Qué bravazos, como un videojuego con un juego de horror justo de acá. Yo todos los sábados desde que empezamos la pandemia, bueno, yo juego Calabozos y Dragones con mis amigos de hace 15 años, ¿no? Y me ha hecho acordar mucho eso, ¿no? Estos juegos de rol donde te sumerges, ¿no? Yo de acá teniendo la tertulia y en mi noche Calabozos y Dragones, así hemos estado, normalmente jugábamos obviamente presencialmente, nos reuníamos en una casa, cuando justo por ahí está Gloria, Tatsuo, que son amigos que están conectados, que con ellos juego de hace años, y es un poco sumergirte. Ahora, y no todos obviamente, ni todas tienen la experiencia de meterse dentro de un juego, porque muchos no juegan, ¿no? Hay personas que de repente no están acostumbrados a jugar, pero este tipo de imágenes, de esta retórica, ¿no? Toda esta, digamos, ayuda, ¿no? La ayuda visual, que te hace sumergir, ¿no? Mira, ya son las 9, increíbles, ya siempre nos pasa eso en la tertulia. Estábamos muy contentos de haber, o sea, que nos hayas compartido, ¿no? Estos grandes ejemplos. Hay una duda, no quiero dejar a los que están ahí participando, gracias amigos en día por estar ahí con nosotros, de Diana Córdoba, que pregunta, ¿no? ¿Hay un promedio de personas para que se hagan estos eventos grupales, ¿no? Porque, o sea, cuanto más son es más difícil, o sea, ¿cómo poder, o sea, revisar el comportamiento individual de las personas? Justo por ahí también antes, Tito Lobito Cana, decía, ¿no? De que a veces de repente la rol de profe puede haber seriedad o puede haber, que tiene que ser siempre serias o puede haber lúdica. Entonces, hay varias variables, ¿no? Hay varias variables, el modo de la aplicación, ¿no? Puede ser serio, lúdico, también la cantidad de personas. En tu experiencia, ¿qué normalmente, qué es lo que se sugiere o cómo tú sabes manejar esa parte? Claro. Primero que sí, metodológicamente, ¿ok? Hay una cantidad idónea para los entrenamientos y esto. Un grupo idóneo para ser entrenado es por cada 15 facilitadores, por cada 15 participantes necesita haber un facilitador, ¿ok? Un coach, una persona que se encargue del proceso de aprendizaje. En este caso, entonces, es interesante porque ese es el idóneo. De todas maneras, dependiendo de los objetivos, puede aumentar ese número, máximo 20, 25, exagerando, podría ser un número que se podría dar determinados contextos que hay. Pero el aprendizaje va a ir a profundidad en ese espacio, porque estás observando y entrenando a esa persona, cómo reacciona frente a cada uno de esos estímulos que tú le propones. Entonces, no existe una fórmula específica y ahí en la pregunta que se hacía, se puede combinar esas metodologías dependiendo de lo que necesite mirar el equipo y poder desarrollar o entrenar. Entonces, esa expertise, esa experiencia se va a recoger a partir primero del diagnóstico y para pasar a una siguiente etapa, ¿no? O sea, primero diagnóstico, de ahí hago el diseño, valido o codiseño con el cliente, que sería lo idóneo, porque ellos son los que mejor que nadie conocen su propia cultura, y después de eso ejecuto esto que ha sido diseñado, y después necesito acompañar. Eleva muchísimo los resultados cuando tengo ese acompañamiento a posteriori, porque ahí es donde justamente puedo garantizar que se sostenga esas conductas o comportamientos.
porque sí existe, y es algo que muchos de los facilitadores decimos, las empresas a veces contratan 2 horas, 4 horas, 8 horas y quieren que hagas magia, y eso no existe. O sea, no existe, y sí hay mucho de esa inmediatez. ¿Ok? Oye, tengo esto. Y hay también malas prácticas que muchas veces hay que esperar. No, porque se viene, por ejemplo, una encuesta de clima organizacional y previo le metes una actividad de integración, de socialización, de desarrollo en equipo. Claro, tu encuesta va a salir altísima, pero no es real y no refleja lo que la organización está pasando. Entonces ahí viene el proceso ético de lo que hacemos facilitación y decir, hey, no te puedo acompañar en este espacio, y eso también hay que acompañar y educar al cliente, que esta comunidad siga creciendo en pro y en bienestar de los seres humanos que están en la organización. No son números, o sea, eso también empezar a ver, ¿quieres resultados? Sí, pero ese ser humano hay que acompañar, llevarle el pulso, lo decía muchas veces, al equipo es clave e importante. Muy bien, muy bien. Ahí está, Carlos, dinos. Saludos a Dianita, alumna. Qué bonito. Un abrazo, Diana. Dianita. Solo para comentar desde mi experiencia, justo lo que decía Renato es muy cierto, ¿no? Quieren generar un cambio cultural, pues, y 2 talleres de 2 horas cada uno, ¿no? Es imposible, ¿no? Y tienes tú que decírselo, ¿no? Mira, estamos hablando de personas, del cambio de comportamiento, la conducta va en el mediano y largo plazo, ¿no? Y lo otro que yo es que para ciertas metodologías, si hay un número que te ponen como máximo, o sea, como bien decía Renato, va a depender, no hay un número mágico, ¿no? Para Lego Serious Play te dicen no más de 12, por ejemplo, facilitador. Para otros te dicen no más de 8, ¿no? Va a depender mucho de qué cosa, de cuánto el facilitador tiene que interactuar, mirar, o cuánto, si van a hablar todos, y si son, imagínate, 20, y el primero habla en el minuto 1, el número 20 va a hablar pues después de casi una hora. Entonces, ¿qué va a pasar con esta persona, no? Depende mucho. Pero nada. Entonces, el Lego Serious Play, sé que lo manejas, Carlos, es súper genial, ¿no? Hay metodologías increíbles. Y ojo que también, claro, está del otro lado de la organización, que no es un proceso, honestamente, barato. Y pues el nivel de expertise, de especialidad, y aquellos que nos formamos, las certificaciones son caras, empezar a también tener ese espacio, pero el resultado y el impacto vale cada uno de esos centavos. Y también cuando aquellos que quieren vivir de esto, es importante también sustentar, ¿no? O sea, lo que te estoy dando va a tener un resultado como tal. Juan. Exacto. Renato, mira, ya para terminar, te vamos a hacer la última pregunta. Bueno, termina el core of tu expertise, a lo que tú sabes, que no quería dejarla pasar, ¿no? Hemos hablado de juegos serios, hemos hablado de lúdica, de gamificación, ¿no? ¿Tú qué tendencia nueva, ¿no? En cuanto a estas didácticas, ¿no? Tu especialidad es la didáctica, el uso de estas nuevas herramientas o herramientas que van apareciendo para poder, digamos, impulsar, motivar a las personas a mejorar, ¿no? En equipos de trabajo, ¿no? ¿Qué crees que viene en el futuro? Un poco Agatha Liz, ¿no? Que nadie ve el futuro, nadie sabe nada en el futuro, digamos, no como nos ahí está Carlos. Ahí está, Carlos sí es Agatha Liz. ahí está con su tarot. También tengo el mío, acá ahí lo tendría que sacar. Pero ¿tú qué crees? ¿No? Esa sería la última pregunta. Por ahí también están preguntando los datos al final. Después de esta última pregunta, vamos a dejarlo. Renato va a tener el momento cherry, ¿no? Que siempre lo llamamos acá en las tertulias. Pero ¿tú qué crees? ¿Qué crees que viene en el futuro? ¿Qué has escuchado? ¿Qué has leído? Mira, hoy en esta nueva covidianidad hay muchas cosas de la virtualidad que llegaron para quedarse, aceleraron procesos. ¿Por qué? Porque primero redujo costos. Hoy, por ejemplo, puedo estar entrenando en México, está el otro día, estar entrenando en Colombia y viceversa. Grandes entrenadores en Latinoamérica pueden venir y compartir sus conocimientos en Perú. Eso es increíble. Entonces, las empresas han visto ese acceso rápido y obtienen muy buenas ofertas a menor costo. El tema de la virtualidad mezclado con la presencialidad, yo diría que es una de las tendencias inmediatamente cercanas. Esos procesos híbridos. Eso híbrido, las empresas ahorita van a apostar muchísimo, porque no puedo tener a todos en simultáneo. Tenía el otro día conectado a gente que estaba en Perú y gente que estaba, en Lima y gente que estaba conectada en provincia.
es interesantísimo cómo se manejaba todo ese espacio desde la virtualidad y cómo tenía que enfocarme a la cámara y tener que volver a la presencialidad. Y era genial porque hablaba e interactuaba. Entonces se hace esos procesos híbridos ya hoy por hoy, existen y es algo de lo que más se están demandando las empresas. Futuro inmediato. Futuro a mediano plazo va a ser definitivamente el proceso de poder seguir humanizando. Las empresas lo que necesitan es conectar con los seres humanos que están ahí. La herencia que tienen las empresas es el trabajo que no se hace en la casa, que no se hace en las escuelas, que no se hace en las universidades, donde no se enseña inteligencia emocional, que lo decía, no se enseña ese desarrollo de competencias y las empresas reciben esa herencia, porque es la persona ahí en el día a día, en el trabajo, con ese estrés, que afloran todas esas conductas y comportamientos. Entonces, si yo entiendo que tengo a seres humanos y empiezo a conectar, empiezo a ver estos procesos donde se humaniza, van a aparecer nuevas metodologías sin lugar a dudas. ¿Okay? Empiezan a aparecer producto de estas investigaciones, como ustedes, por ejemplo, dentro de Cultura Ludens lo vienen desarrollando. Oye, genial, ¿y si combino esto con esto? ¿Y si empiezo a traer eso del pasado y empiezo a recrearlo, a rediseñarlo? Buenísimo. Entonces, es ahí amplio el abanico de lo que podría darse. Gamificación es una de las últimas que he ingresado, pero también va a tener su declive y todo. Pero es interesante cómo la gamificación, que es para los que no lo hemos explicado, pero es el llevar el contexto de juego a espacios de no juego. Entonces, esos puntos que decíamos, todo el ranking, entonces en contextos como el aprendizaje. Entonces, oye, no estoy jugando, pero estoy aprendiendo y puedo utilizar esos recursos del juego como tal. Entonces, eso va a empezar a desarrollarse. Y a futuro, el largo, creo que también el uso de la tecnología, la realidad virtual, a mí me encantaría, y ya es como lo que soñé con el Banco Continental que les mostré el video. A mí me encantaría, por ejemplo, lentes donde pueda tener simuladores que están interconectados todos en simultáneo en una misma experiencia virtual. Hoy existen ya simuladores donde tengo un avatar y me representa dentro de un espacio y puedo caminar, puedo interactuar, puedo resolver. Hoy hay todo lo que son cuartos de escape virtuales donde puedo tener ese tipo de acercamientos. Pero a futuro va a existir eso. Entonces, ¿cómo empiezo a entrenar competencias? Si para alguien que estudia aviación hay esos simuladores y tú en ese juego te puedes equivocar una vez, te puedes equivocar 2 veces en un simulador de aviación, pero a la tercera, chao. O sea, si no puedes dominar un simulador, un juego, menos vas a poder subir un avión con pasajeros en la vida real y esto. Entonces los juegos, los simuladores es una tendencia también. Entonces cada vez va a ser más real, donde tú digas, oye, ¿estoy jugando? ¿Realmente o esto se parece mucho a mi realidad? Entonces la realidad aumentada, donde empiezo a ver, aumentar, eso va a venir en un futuro no muy lejos, así que nos vamos a sorprender muchísimo. Todo un reto, ¿no? Todo un reto, sobre todo para nosotros los que manejamos esto, o sea, los que nos dedicamos a esto, seguramente vamos a tener que adquirir cierto tipo de competencias digitales, ¿no? O sea, donde nosotros tenemos que crear ese tipo de simulaciones, de utilizar ese tipo de herramientas virtuales para poder llegar pues ya a ese público que exige un avance, ¿no? Un avance y una transformación en los métodos de enseñanza y en los métodos de acercarnos a ellos. Todo un reto, todo un reto. Bueno, ya nos vamos despidiendo porque ya nos hemos pasado 10 minutos, solo que las conversaciones de verdad que son tan bonitas siempre que nos pasamos un montón. ¿Ya? Yo les quería dejar un mensaje a todos nuestros audientes, a toda nuestra audiencia, explicarles nuevamente un poquito qué son esas tertulias. Esas tertulias son espacios donde vamos a hablar sobre gamificación, el juego, la lúdica, etc. Y también estamos escribiendo un libro, por eso las tertulias se llaman capítulo número 006, ¿no? Este es el capítulo 6, ¿no? Que habla sobre el juego en la empresa. Estamos escribiendo un libro y la riqueza de estas conversaciones se va a ver explayada y teorizada, ¿no? Ampliamente en todo el capítulo, ¿no? Va a haber un poco sobre nuestra conversación y un poco sobre la teoría. Si hablamos de Huizinga, entonces hablamos de las libertades y hablamos del libro y hablamos un poco teorizando todo lo que nosotros estamos hablando aquí, ¿no? Como experiencias. Ese libro va a salir hermoso, realmente hermoso. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Yo me despido. Les dejo el pase pues para Juanpa para que se despida, por favor. Sí, antes de despedirnos, Renato, antes de despedirnos Carlos y yo, Renato, el momento del cherry. Tenemos ahí algunos invitados que están pidiendo. Nati Ramírez, Eliana Davis dice
te manda mucho, está muy contenta, dice que buen invitado, Renato es lo máximo. Tienes una nueva fan. Se nota que tiene mucha experiencia, es tu fan. fan. Dice, el que disfruta su trabajo, no trabaja ningún día en su vida. O sea, de verdad, Renato, de verdad, estamos muy contentos. Úrsula también, Úrsula Gómez. Renato, es todo tuyo. ¿Dónde te pueden contactar? También para si por acá alguien quiere aplicarnos, alguien que está viendo en vivo o en el video, que vayan a ver, si quieren contactar a Props. Claro que sí. No, primero, gracias por la invitación. Un abrazo a los que nos han seguido por las redes. Gracias, Eliana, por tus palabras. Gracias ahí a todos los que se han conectado. Estuvo Eliana desde California, Úrsula, Gloria, Javier, Lobito, Isa, Kuwait desde Japón. Así que hoy ha sido una experiencia muy bonita y este espacio lo aplaudo, lo reconozco. Son 6 tertulias, no nos perdamos las que vienen, sino ¿dónde las pueden encontrar? Todavía están grabadas, ¿cierto? Las anteriores en la página... Está en nuestra página culturaludens.com, están todas las tertulias ahí. Y tienen que verlas, están buenísimas, así que es súper chévere. Y a mí, ¿dónde me pueden ubicar? A través de mi empresa, Props. ¿Qué es un Props? Es un material, una herramienta que me sirve. Esto puedo ser un juguete y yo lo transformo, ¿no? Este es el Bopit, ¿no? Entonces, esto es un Props y se escribe P-R-O-P-S y ese es el nombre de mi empresa, Props Escuela Lúdica. Nos pueden encontrar en redes sociales. Ahí le voy a pedir a Helen, que es parte de mi equipo, un abrazo, Helen Trujillo, que también compartan nuestros datos a través de las redes. Ahí está, buenísimo. Ya le puse en el chat. Entonces ahí estamos para estar en contacto y pueden seguirme en mis redes como Kanani since 1987. Entonces, en inglés, Kanani, mi apellido, desde 1987. Nada, sigamos conversando de juego, sigamos conversando de recreación, de lúdica, de gamificación, de juego serio. Este es un espacio buenísimo. Así que un abrazo, Carlos, un abrazo, Juanpa, un abrazo, Jorge. Ha sido realmente un placer. Muchas gracias, Carlitos. Nada, gracias a todos. Yo abrí la tertulia y la cierro. Encantado de haber tenido a Renato. Y lo bonito de tenerte hoy día es que has despertado en cada uno de nosotros esas experiencias que hemos tenido y eso enriquece la conversación sumado a toda la experiencia y a lo bien que estás haciendo tu trabajo y divirtiéndote en el camino. Y eso nos permite que las personas que se conecten pues vean que esto es tangible, que no es el juego por jugar, sino que podemos lograr bastantes cosas, ya sea desde el mundo de la educación secundaria, universitaria, del entrenamiento y para nosotros con nuestra familia también, ¿no? Y muchas de las cosas que nosotros decimos, tienes hijos, oye, juega más, ¿no? Y así conoces a tus hijos también, ¿no? Y con tu esposa, y bueno, los que estén casados, los que no, con tu esposo. Y nada, con tu pareja. Y nada, bueno, muchas gracias, Renato, Juan Pablo, Jorge. Nos vemos en la tertulia 7. Nos vemos en la tertulia 7, así que estén atentas y atentos. Muchas gracias y ya nos vamos despidiendo. Chao, cuídense. Gracias, Renato. Chao. A jugar. Chao. Chao, chao. A jugar mucho.